Era una ciudad maldecida, pues. Perdón, hermano Juan. Una ciudad maldecida. Ah, caray. Una ciudad maldecida. Bueno, recordemos que la palabra dice que la maldición fue para el hombre que la reconstruyera, ¿verdad? Pero, pues, ahí está esa parte, ¿no? Era una ciudad que, pues, tenía ese problema. Bueno, nuestra historia dice que cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo y le dijeron, tenemos un grave problema, señor. Como tú puedes ver, la ciudad está ubicada en un lugar placentero, agradable, pero nuestra agua es mala y nuestra tierra estéril. Eliseo les dijo, tráiganme una vasija, pónganle sal, y así ellos se la trajeron. ¿Qué pensarían los líderes de la ciudad al escuchar a Eliseo pedirles sal? Sí, ¿qué pensaría? O sea, vamos con Eliseo que nos resuelve el problema y nos dice, tráiganme sal. Qué curioso. Es que iban a hacer como un experimento, yo creo, ¿no? Iban a pensar. Iban a hacer algún experimento, dice la hermana Ida. Sí, Johnny. Es muy interesante porque, bueno, aparte, pues, de la gente buena que usa la sal como para, ¿cómo se llama lo que usted había dicho? Bueno, cuando lo usan para eso, también se ha usado la sal para cosas malas, pues. Los Sí, brujos podían usar la sal usan para conservar. rituales, pues. Así que Sí, podían haber pensado que quizá la gente que no lo conocía, a lo mejor pensaba que era como un brujo o algo. Podría ser que, como ya dijiste en la introducción, que ese lugar era donde la sal lo utilizaban para hacer pactos. sí, Y aún no se menciona como pacto de sal que hacen con Dios, inclusive. Entonces creo sí. que era como hacer una actitud de donde esa costumbre en ese pueblo, en ese lugar, no era tan raro usar sal para hacer un pacto. ¿Y para qué querrían hacer un pacto, hermano? ¿Me podría explicar eso un poquito? Bueno, por lo menos para que el pueblo crea pues en Eliseo y no lo estén tomando a mal. Podría ser, sí, que sintieran que la presencia de Dios estaba con Eliseo, sí, alguien más. ¿Un pacto para qué? Tal vez para restaurar a la ciudad. ¿Qué otra opción tenían los líderes de Jericó? Reír de él. Reír, podría ser, reír de él. Claro, es verdad, porque de alguna forma, por algo la historia está junta con ese otro lado donde hay jóvenes que se burlan de él, ¿no? Entonces podría ser que este hecho más bien es algo que le creen y no se burlan de él, hacen lo que le... Es muy interesante lo que dice, hermano, y eso me lleva a una pregunta más. ¿Qué aprendemos de la actitud de los líderes que van a ver a Eliseo y le dicen, tenemos un problema, señor? Uy, uy, uy. Amo. Señor, amo. Señor amo. ¿Qué O sea, aprendemos de la actitud hay de un los acto líderes? de autoridad de los líderes mismos hacia él. Hay un Sí, reconocimiento de autoridad. fíjense qué interesante, hermano. No sé si pudiera explicarme algo, pero antes quisiera decir, ellos eran líderes. Ellos eran los líderes, sí, hermana Angelina. Me llama la atención que el problema del agua no es un problema espiritual, es problema del gobierno. Sí, Pero se fueron con Eliseo, ¿no? sí, En vez de su gobernador o su rey o
la que se encarga de estos asuntos. Exacto. Ellos Porque- que tienen mucho respeto o pensaban que quizá ya se cansaron, que no podían hacerlos el gobierno, pero Eliseo puede hacer algo. Tenían fe Claro, con sí, Sherry. Eliseo. Sí, algo así de que dicen los hermanos de que como fueron con él, a lo mejor habían probado muchas cosas y yo imagino que los gobernadores también habían probado muchas cosas, pero a lo mejor pensaba, puede ser que es algo espiritual. Vamos con Eliseo. Sí, yo también creo que era algo espiritual porque Jericó un tiempo atrás era un pueblo pues que no estaba bien, porque por eso mandó a Josué a derribar los muros de Jericó y a lo mejor pues por ser malos pues para disciplina Dios les mandó aguas sucias. Johnny, ¿me podrías explicar un poco más eso? ¿Cómo que Dios les mandó agua sucia? Era agua que estaba contaminada, ¿no? Sí, dicen que era mala, sí, seguro que sí. Y pues acuden a Eliseo, ¿verdad? Bueno, nuestra historia sigue diciendo que ya que le trajeron el recipiente con sal, Eliseo se levanta y va hacia el manantial donde brotaba el agua y se distribuía a toda la ciudad, y ahí echó la sal. ¿Sí? Y les dijo, así ha dicho Jehová, ¿no? Así ha dicho el Señor, yo he purificado el agua y ya no producirá más muerte ni esterilidad. Y el agua quedó pura, tal cual como Eliseo había dicho. Una pregunta, hermanos, ¿la sal sanó el agua? No, Claro que no. fue el poder de Dios. La fe. ¿Me puede explicar eso, hermana Ida? Ajá. Yo creo que en aquel entonces la gente era muy espiritual, por eso recurrieron a Eliseo, porque pudieron haberle dicho, como dice la hermana Evangelina, a la gente gobernadores, o no sé cómo se le llamaba, a los reyes y eso. Pero ellos como que creían más en el poder de Dios, en el poder divino, que en los reyes, ¿no? Y por eso Sí, acudieron a él, a Eliseo. sí. ¿Cuál fue la intención de Eliseo al ir al manantial? Pues a darles a dar un buen testimonio de Dios, ¿no? Para poder que las personas de ahí vieran el poder de Dios, ¿no? Sí, porque Que él su va fe y echa la sal. que Ajá. El manantial es el ojo, o sea, no sé, aquí se le llama el ojo, donde nace, donde fluye, sale Sí. debajo de la tierra normalmente o de una roca, el agua donde inicia ese riachuelo o esa agua que sale, ¿no? Se le llama, bueno, es el origen de donde brota esa agua. Sí, pero ¿para qué fue ahí, Johnny? Sí, y yo creo que Eliseo fue ahí a demostrar que Dios es un Dios de misericordia y un Dios, pues perdonador y que Él ama a sus hijos. Sí, y si juntamos eso con la cuestión de la sal, ¿qué tiene que ver la sal, el perdón, la justicia, la manifestación de Dios? Pues vemos que la sal, pues no hizo nada, ¿verdad? Solamente fue un objeto que usó un siervo inútil, Eliseo, porque la Biblia dice que todos somos siervos inútiles Ujú. y que básicamente lo que hizo todo fue Dios. Así como Dios Exactamente. limpió el agua, Dios también les quería demostrar que Él los ama. La sal no tenía nada que ver con que el agua se limpiara. Oye, Johnny, eso que dices es muy interesante, que Dios los ama. ¿Qué hace Dios cuando ama a alguien?
pues les da lo que ellos necesitan, pues. Sí, los levanta, podría ser, los restaura, Sí, ¿no? Se me hace interesante porque Eliseo usa la sal y estamos hablando de una sanidad del agua, una restauración, tal vez un nuevo inicio. Y la sal representaba algo así, ¿verdad? Decía que había un pacto fuerte cuando se hacía un pacto de sal, ¿no? Entonces, representaría este hecho de tener a los líderes, de estar en el manantial que llevaba todo eso a la ciudad. ¿Con alguna restauración, hermanos? Sí. Las damas, las damas. ¿Mandé? Ah, las damas. Ok. Muy bien. Nuestra historia sigue diciendo, bueno, ¿qué aprendemos de Eliseo por lo que hizo? O sea, él va al manantial, echa la sal, en el nombre de Dios dice, esta agua queda purificada. ¿Qué aprendemos de esto? O sea, pero hay que decir que también al otro lado maldice a estos dos jóvenes. Ya no sé, solamente nos quedamos con la primera parte. sí. ¿Qué aprendemos de Eliseo con esto que hizo hasta Varón de este Dios, momento ¿no? de la historia? Un varón de Dios que es profeta, pues, o sea, ahí se le ve al profeta actuando, ¿no? Claro. Adelante. Que él podía, él, como que él podía, él había aprendido de Elías a escuchar la voz de Dios y sabía que Dios quería ayudar. Como los líderes fueron a él en lugar de tratar a lo mejor puede ser que era su último recurso, pero fueron a Eliseo, ¿no? Y era como que ir delante de Dios y decir, clamar a él. Entonces, él supo que Dios quería Sí, ayudarles. quería clamar, ¿verdad, Johnny? Mira, algo muy interesante. Eliseo en la primera parte se estaba dejando guiar por la presencia y la misericordia de Dios y por el Espíritu Santo, pues. En la otra parte de la historia, No ha llegado a aguanta, en la otra parte de la historia se dejó llevar por sus emociones y no Ay, realmente sí. por Dios. Ahorita vamos Su para allá, emoción Johnny. era bien enojado. No hemos llegado. Sí. Entonces, Eliseo llega a este lugar, vacía la sal y podemos hablar de un perdón, de un nuevo inicio, de un pacto con el pueblo de Jericó. Si hay una restauración, hay un nuevo inicio. Eliseo es un hombre que ahora se le conoce con mayor respeto porque has hecho de parte de Dios algo que Eliseo, como dijo bien Johnny, ha orado seguro o no previamente y Dios ha escuchado su oración. Entonces sí, es un inicio muy lindo para ese pueblo, esa ciudad, ¿no? Un inicio, sí, claro. Gracias, hermano. Esa frase me gustó. Un nuevo inicio, ¿verdad? Para la ciudad. Bueno, nuestra historia sigue o continúa y dice que Eliseo sale de Jericó y va hacia Betel y en el camino unos muchachos de esa ciudad lo agreden, ¿verdad? Le empiezan a gritar, vete de aquí, viejo calvo. Vete de aquí, viejo calvo. Entonces, Eliseo dice que voltea, los mira y los maldice en el nombre del Señor. Salen dos osos y atacan a 42 de ellos. Y luego Eliseo pues parte hacia el monte Carmelo y finalmente regresa a Samaria. ¿Qué pretendían los muchachos al gritarle a Eliseo? Le querían provocar su enojo, pues. Le querían provocar su enojo. ¿Qué más? ¿Algún comentario más?
Sí, Silvana. No entiendo por qué esa agresión para Eliseo cuando ya les había hecho el milagro de purificar el agua y aún así esa empatía que tenían con Eliseo, ¿no? De gritarle de esa manera. Sí, claro. Lo Tenían hacían porque eran mal agradecidos, pues. ¿Por qué creen que podían ser malagradecidos? Porque... Adelante, Aida. Bueno, yo creo que detrás de ellos había alguien más, ¿no? Como que a mí se me figuraba así, que pues posiblemente ya ve que de por sí siempre hay personas contrincantes de uno, ¿no? Y por ejemplo, como ellos eran personas espirituales y seguramente tenían rivales, ¿no? Y yo creo que pusieron a estos muchachos para agredirlos, pero manejados por ciertas personas, ¿no? Detrás de ellos. Y para arrojar el enojo que tenían, desquitándose de Eliseo, ¿no? Por la grandeza que hizo, por el milagro que hizo a través de Dios. Sí, claro, hermana Angelina. Estaba en diferentes lugares, sanó el agua en Jericó, ahora está subiendo en Hacia Betel. Betel. Son diferentes lugares. Claro. Entonces los muchachos son de Betel, no de Jericó. El agua Así que es. sanó estaba en Jericó. Entonces, Ellos no sabían que lo que había hecho posiblemente es otra Eliseo. ciudad, otra ciudad. Eran de otro lado. Sí, sí. Iba él hacia Betel, seguramente eran de algún poblado muy cercano de Betel, Claro. ¿no? A lo mejor, para entender un poco más la historia, cabría decir que Betel era una ciudad muy importante en el Reino del Norte y era una ciudad muy pagana. Muy montañosa también y es Sí. la ruta principal de norte al sur. Sí. La hermana Aida comentó que había alguien detrás de él. ¿Quién podría estar detrás de ellos? Los El líderes diablo, religiosos, Y yo ¿Quién? creo que... Johnny. Yo creo que era el enemigo, pues. claro, el diablo. Sí. Sí, y en este caso Echándole. probablemente, ¿quiénes estaban manifestándose? ¿Quiénes estarían en esas ciudades? Pues yo creo que eran, pues, a lo mejor espíritus malos hablando a través de ellos, queriéndole hacer provocar enojo, pues. Claro, claro. Y dice que Eliseo se voltea, los mira y los maldice en el nombre del Señor. ¿Qué pretendía Eliseo con esas palabras, con esa maldición? Normalmente no debería ser un profeta que maldiga, ¿no? O hay otros casos, no me acuerdo si hay en la Biblia que maldiga. Probablemente, hermano, la palabra a lo mejor no es muy clara y no es una maldición directa, ¿no? Pero, ¿cuál sería el sentido de estas palabras? ¿Para qué cuál es la actitud de Eliseo al pronunciarlas? Además dice que eran 42 de ellos. Quiere decir que a lo mejor había más. Y la hermana Aida decía, bueno, a lo mejor pues lo agreden. No sé si fueron contra Eliseo, no sé. Pero ¿cuál fue la actitud de Eliseo? ¿Qué aprendemos de lo que Eliseo dice? ¿Será que el Señor nos está enseñando aquel que se burle de ti, maldícelo? Oh, no creo. ¿Cuál será la enseñanza de esto? ¿Qué aprendemos de Eliseo con estas palabras? Que la palabra tiene autoridad. Perdón, tenía hermano. autoridad, Que la palabra que habla tiene autoridad. Sí. tiene autoridad. La palabra tiene autoridad. Entonces, la enseñanza sería, maldice a tus enemigos. No. No. No por el hecho de maldecir, sino porque la demostración es que tanto en una expresión para sanar, como en una expresión, en este caso, que no es buena, pero tiene autoridad la palabra que sale de la boca del profeta. Sí, pues es con autoridad. Johnny. Bueno, como dice la Biblia, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Así que si él como siervo de Dios, pues
se equivocara al hablar, pues podría ocasionar algo. Y pues yo creo que Eliseo tenía un problema gigantesco con el problema acerca de enojarse rápidamente. Así que él se enojó y pues en vez de decirle, pues Dios les ama, dijo, pues los maldigo, ¿no? Sí, Y pero eso los maldice en el demuestra, nombre del Señor. La maldición no es de Eliseo, es del Señor, ¿verdad, Silvana? Sí, yo pienso que tal vez Eliseo se dejó llevar por su cólera porque le gritaron viejo y calvo, ¿no? Y se dejó llevar por la cólera que tenía y por eso maldijo, ¿sí, no? A los chicos. Sí, claro. ¿Quién representaba Eliseo? Dios. Dios, ¿A quién le estaban gritando? A Dios mismo, pues. Era una burla contra Dios por medio del profeta. Sí, claro, El por Dios que supuesto. obviamente representaba a Eliseo, ¿no? Hermanos, ¿hay alguna similitud en las dos historias? Milagro. Milagros. Oh, Sí, sí, Sherry. estoy pensando Poder de Dios. que como Eliseo estaba apenas empezando, ¿no? Como profeta. Los líderes reconocieron que él representaba a Dios. Pero puede ser que el enemigo estaba tratando de parar su ministerio muy corto. Claro, Y quizás él sentía que ese grupo como querían desanimarlo, no querían nada de Dios. sí, Algo así. claro. Quizás fue algo así. Ok, entonces manifestación de Dios, ¿no? Poder de Dios. Y si se fijan también, las dos cosas las hace en el nombre del Señor, ¿verdad? una cosa buena lo hizo en el nombre del Señor y otra cosa mala lo estaba haciendo en el nombre del Señor, pues. Y Sí, la segunda vez estaba dando como mal testimonio, pues. bueno, la historia dice que los maldice en el nombre del Señor, ¿verdad? No sabemos qué palabras pronunció en la historia, Sí. ¿sí? No sabemos qué dice, ¿no? Hermanos, ¿cómo está obrando Dios en estas historias? ¿Cómo está obrando Dios? Bueno, Con ahorita ya decían, autoridad, con poder, o sea, unas manifestaciones de autoridad y de poder a través de Eliseo, ¿no? ¿quiénes fueron impactados en estas historias? Los habitantes de la ciudad donde estaban ambos, sean jóvenes o sean líderes, se ve afectada la ciudad. ¿Eliseo habrá sido impactado? Sí, quizás por eso fue a Carmelo para calmarse. Sí, probablemente. Vio la manifestación poderosa del Señor, ¿verdad? Hermanos, en esta historia, y como nos lo dijo nuestro hermano Juan, puede representar un nuevo inicio en una relación con Dios, probablemente, ¿no? Un perdón, una pacto, tal vez si quieren llamarlo, una restauración. Hoy en día, podemos ver estos nuevos inicios en la vida de las personas, ya sea creyentes o no creyentes, cuando encontramos algo que no está bien en nuestras vidas, cuando encontramos un problema, podemos encontrar un nuevo inicio, Sí, una pues, nueva de forma restauración. Sí, ¿Cómo se está dando esto hoy en día? hay cosas pequeñas que puede Dios estar obrando porque puede haber un corazón ante el temor, ante esta incertidumbre, buscar a alguien que conoce de parte de Dios y decir que necesita oración o quiere hablar y uno le da la palabra, uno le da ánimo, le ora y esto va trayendo a la persona una paz
Obviamente sí se puede entregar al Señor mucho más, pero hay un posible inicio en esa persona para algo que puede ser bueno, ¿no? De parte de Dios. Claro. Hermanos, alguien que usted conoce o usted mismo ha vivido este nuevo inicio o esta restauración en el Señor. Sí, sí. ¿Sí? Yo estoy viendo por lo menos 2, 3 casos. ¿Nos podría compartir, hermano, si gusta? Bueno, uno de ellos, la señora del comedor, que ahí está de repente David, que bueno, no sé si la conoce, es un lugar cerca a la iglesia, es un lugar pobre, donde han restablecido el comedor, y esta señora es la líder, la encargada del comedor, se llama Juana. Juana. Y unas semanas antes de restablecer el comedor, perdió a sus 2 hermanas mayores por el COVID. Entonces ahí, como tenemos su teléfono, ella no es, bueno, se dice que es católica, bueno, tiene su religión, ¿no? Pero nosotros con mi esposa le hemos ido hablando, orando con ella, ahí hablándole, orando, y ahora que ha empezado el comedor también estamos ahí ayudando, ¿no? Apoyando, y esto ahora ella ya se integró a nuestro grupo de oración. A veces ahora quiere asistir por el WhatsApp, no tiene Zoom, para tener los domingos un servicio por WhatsApp. Y estamos viendo que hasta ella misma ahora está leyendo su Biblia, está queriendo orar en el grupo, ¿no? Gloria a Dios. Es una líder para eso. Está brindando 120, 130 menús cada día. Y entonces Dios se está manifestando en ella, le está permitiendo tener un inicio después de cosas terribles. Exacto, exacto. ¿Alguien más podría compartirnos algo? Hermano, ¿cómo siente esa manifestación del Señor en esa mujer? Probablemente ella es la líder o ella es los muchachos. Y la iglesia Bueno, es todo eso Eliseo, ¿no? empieza con oración de mucho atrás, ¿no? Siempre hemos orado el contacto con la comunidad de alguna manera. ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? No, la iglesia no está en las 4 paredes, está cómo nos acerca. Entonces uno, Señor, ayúdanos, ¿por quién nos vamos a acercar? ¿A quién nos vas a poner en el camino? Y bueno, y ahora está algo como que es respuestas de la oración que hemos estado haciendo, ¿no? Claro, claro. Hermanos, en un futuro, hemos visto que el Señor nos permite tener estos nuevos inicios después de una crisis o de una situación difícil. En un futuro, ¿esta historia pudiera ayudarnos en nuestras vidas o en las de otras personas? Tiene una... ¿Cómo podría ayudarnos esta historia? Cheryl. Nos puede recordar que en medio de crisis hay muchas oportunidades. Y he escuchado a mi esposo decir, la palabra en China, crisis, es la misma palabra que usan para oportunidad. Y es cierto que muchas veces en el medio del crisis es cuando buscamos a Dios. Como esos líderes necesitaban ayuda y no sabían qué, menos clamar al profeta de Dios. Entonces, claro, pues que recordar que donde hay una crisis, orar por esas personas y echarles la mano y ser las manos de Dios para ellos y que Dios nos use para ayudarles. claro, podríamos ser un Eliseo nosotros, ¿verdad? Para otras personas. Bueno, amén, hermanos. Pues, hermanos, hasta aquí llega nuestra historia. Vamos a orar y podríamos tener algunos otros comentarios después. ¿Sí? Señor y Padre Santo, Padre Eterno, gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias porque tu misericordia es grande. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú nos has permitido aprender algo más de tu palabra.
y nos has mostrado cómo eres fiel, cómo eres bueno, misericordioso y sustentador, Señor, de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. 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 Pues hermanos,